de estos personajes. Por cierto, ¿cuánto le habrá condonado el ministro Ortiz Mena, que busca la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus tiempos en el SAT, al Diablo Fernández o al propio Junco, el dueño del periódico Reforma? Eso es muy mal pensado. Déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, galardonado con el Premio Nacional de Locución 2022 y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, para hablar de Junco antes de entrarle al tema que ya traes en la agenda, mi querido Ricardo. Y bolas, estaba viendo que esto va de la mano con lo que publicaste en un tuit que ha de tener haciendo chile con la cola los del periódico priista La Razón y los milloncitos que se metían en tiempos de Peña Nieto. Híjole, mi querido Ricardo, hoy sí les mandamos su dotación de vitacilina. Anda la perra brava, mi querido Ricardo. Querido Vicente, público memorioso, pues nosotros no nos fuimos de vacaciones, los chayoteros se fueron de vacaciones y le dejaron el changarro a los bots, porque no está trabajando Ciro Gómez Leiva, está el programa Radio Fórmula conducido por un sujeto llamado Marco Antonio Silva, no está trabajando Carlos Loret de Mola, no está trabajando Pascal Beltrán del Río, no están trabajando en El Financiero. Si la gente intenta leer ese pasquín, se va a encontrar con que nada más hay 4 columnistas. Si intenta leer en Excelsior, se va a dar cuenta de que nada más son columnas editoriales y el único que escribe es este sujeto llamado el Patas de Molcajete, el Porro Fernando Belauzarán, el cual ya escribe ahí por invitación directa de Pascal Beltrán del Río en Excelsior. Nosotros no nos fuimos de vacaciones y la gente nos sigue buscando, público memorioso, para darnos información, y es gente que nosotros queremos mucho porque trabaja en esos medios de comunicación corporativos y nos manda información muy interesante sobre este periódico. Pero Junco de la Vega es un personaje que defiende siempre a ciertos ministros, eso hay que decirlo. Está defendiendo ahora a la postura de Ortiz Mena, eso hay que decirlo claramente. No se equivoca Federico Arreola cuando dice que este personaje es el más rico, y además habría que ahondar un poquito más en este sujeto. Tú preguntas, querido Vicente, ¿cuánto le habrá condonado cuando estuvo en el SAT? Y yo me pregunto, cuánto no le habrá condonado toda la familia, porque hay que recordar que este sujeto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, pues es un personaje que proviene de una casta de personajes que se han servido con la cuchara grande en el gobierno. Este sujeto que actualmente, fíjate nada más, es miembro del consejo directivo de la Fundación UNAM, esa Fundación UNAM que está atestada de personajes corruptos, es nieto consentido de Antonio Ortiz Mena, quien el público memorioso recordará, porque le gusta la historia, fuera secretario de Hacienda y Crédito Público en las administraciones de los priistas Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ese es el abuelo de Alfredo Qué bonita familia, diría Pompín Iglesias, que en paz descanse, ¿eh? Exactamente, y además de todo, fíjate, el abuelo fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social, es algo que también vale muchísimo la pena destacar, porque lo fue en 2 ocasiones, precisamente del 52 al 58, después volvió un tanto más, y adicionalmente fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo en la década de los 70 y duró ahí pues un buen tiempo. Fueron del 71 al 88, fueron pues más de 10 años. Fue director de Banamex, entonces ahí acaudaló bastante dinero, y por eso decía yo, ¿cuánto no le habrán condonado la familia a todos estos priistas, después panistas? Porque se dan la mano los priistas y los panistas desde hace muchísimo tiempo. Hay que recordar que Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena es propuesto precisamente por Felipe Calderón. Apenas entrar el 1 de diciembre de 2012, llega con la propuesta de que el magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea Ortiz Mena. Entonces, este personaje forma parte de una vetusta estirpe, hay que decirlo, de políticos terratenientes, de políticos neoliberales, de políticos que tenían una visión desmedidamente modernizadora en el peor sentido del término. Entonces, es un sujeto que ha sido impulsado también en las páginas de la revista Nexos de Aguilar Camín, un personaje que está siendo impulsado por estos grupos de manera abierta y en algunas ocasiones de manera tácita, en contra de la propuesta que ellos están imaginando que puede ser de la ministra Yasmín Esquivel. Ella ya es de por sí presidenta de la segunda sala en la Suprema Corte de Justicia. Hay que recordar que la Suprema Corte se divide en dos salas, son 10 ministros, la primera está presidida por Margarita Ríos Farjat y la segunda por la ministra Yasmín Esquivel, a la que se le ha ido a la yugular Guillermo Sheridan y los medios de comunicación corporativos, que todos están en este nado sincronizado. Y a pesar de que se fueron de vacaciones, le dejaron encomendada la tarea a todos estos palafreneros, a todos estos aristogatos, como en algún momento se describió al equipo de Enrique Krause, y están trabajando de manera remota. Ellos nos quieren hacer creer que están ahí a fuerza de tuitazos, no están ahí, ya los revisamos, no están trabajando y nosotros sí. Eso quiere decir, querido Vicente, que estos personajes no son precisamente muy trabajadores, no son personajes que sean anti-López Obradoristas de todo el tiempo, de todo el rato, no, estos chayoteros serán muy anti-López Obradoristas, muy anti-cuatroteístas, pero eso no quiere decir que se van a perder sus días de asueto, y es ahí donde se ve que no tienen compromiso con nadie que no sean ellos mismos. Entonces están trabajando, pero en una ficción. A través de estos personeros están prácticamente de vacaciones, estarán regresando ni siquiera la próxima semana. Se tomarán 2 semanas de vacaciones, porque estos personajes no son periodistas, no nos vamos a cansar de insistir en ello, querido Vicente, y justamente por eso están mandando a estos reporteros, porque con el reportero de La Razón, la reportera del Reforma y todos estos sujetos que van tratando de enfrentar al presidente y que les presentan datos duros y no los quieren comprender, pues significa que son gente que no está informada en la fuente que ellos están cubriendo. Zoé Robledo les está dando una tunda bárbara, les está diciendo que no saben calcular y ni siquiera, o sea, esta señorita habla de clínicas. El concepto de clínicas ya no existe desde hace 30 años. Desde hace 30 años el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene clínicas, no las tiene, no existen. Se llaman unidades de medicina familiar, hospitales generales de zona, centros de día, centros de seguridad social. No entiende, yo no sé por qué se dice una reportera que cubre y que es experta en la sección de salud, no tiene ni la menor idea y solamente va a repetir lo que le dice Juan Párdinas, porque el presidente López Obrador le da un recado para que se lo dé a Junco de la Vega, pero esta reportera no tiene acceso a Junco de la Vega. Ella como mucho, tiene acceso a la secretaria de Juan Párdinas, este personaje que lo vemos muy cotidianamente sentado en Foro TV con Leo Zuckerman, este personaje que es colaborador, articulista de la revista Nexos. Entonces están apoyando esa narrativa y lamentablemente no lo saben, mi querido Vicente, y eso habla de que son personajes que no están espabilados, y si les revelas que sus patrones
tienen una secta de trata de personas o que la impulsaron, la hija, no lo van a entender, se van a aferrar y pese a todo, pues van a traicionar al periodismo. El periodismo debería ser humanista, social, pero estos personajes lo traicionan un día sí y otro también. Afortunadamente hay quienes sí queremos con muchísima pasión este oficio, esta profesión, y vamos a seguir alerta para desnudar a estos bribones. Mi querido Ricardo, antes de entrarle al otro tema, déjame insistir en esto de Ortiz Mena, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, porque estoy leyendo y si en algo exageramos, nos equivocamos, con mucho gusto rectificamos si nos hacen aclaraciones. Pero estaba leyendo de la biografía de este señor que busca la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Ortiz Mena, que su carrera profesional se ha desarrollado en áreas ajenas al ámbito de la justicia constitucional, principalmente en temas fiscales y corporativos. Se ha dedicado a la práctica privada tanto en México como en el extranjero. Trabajó en Estados Unidos en la firma Covington & Burling en la ciudad de Washington, D.C. En ese periodo su ejercicio profesional se enfocó tanto en la planeación fiscal internacional como en las negociaciones empresariales. En el despacho Ortiz Sainz y Tron SC se desempeñó en el área de la tributación internacional. En el despacho Holland Knight, Gallastegui y Lozano SC participó como responsable del área fiscal, desarrollándose principalmente en el ámbito del derecho tributario internacional y corporativo. Es miembro de la barra mexicana del Colegio de Abogados, así como de la barra de abogados del estado de Nueva York en Estados Unidos. En la administración pública en el año 2008, a propuesta del presidente de la República, Felipe Calderón, y previa ratificación del Congreso, se desempeñó como jefe del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. En esta misma institución, de octubre de 2003 a diciembre de 2006, fue administrador general jurídico y posteriormente fungió como administrador general de grandes contribuyentes. El 22 de noviembre del 2012, a propuesta de Calderón, fue ratificado por el Senado de la República como ministro de la Suprema Corte para sustituir a Guillermo Ortiz Mayagoitia en la primera sala. Otra cosa importante, ya que mencionamos que estuvo en el SAT. Estuvo en el SAT, a ver, nuevamente, déjeme revisar. Del 2003 al 2006 como administrador general jurídico y administrador general de grandes contribuyentes. Del 2008 al 2012 se desempeñó como jefe del SAT. Hay que revisar cuánto se condonó en el SAT. Del 2008 al 2012. En el 2008 se condonaron 87,745 millones de pesos. En el 2009, 4,540. En el 2010, 2,029. En el 2011, 13,861 millones de pesos. En el 2012, 1,888 millones de pesos. Pregunto, ¿cuántos de estos millones se le condonaron del SAT de Ortiz Mena a los personajes que asistieron a la boda maldita? Porque que no se nos olvide esta fotografía que publicaron, creo que en el periódico Reforma y otros periódicos, obviamente. En esta boda de la hija de Juan Collado estuvieron exfuncionarios, políticos y ministros de la Corte. Entre los invitados estuvieron, ojo, Raúl Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones, José Narro, Manuel Velasco, Aurelio Nuño y Luis Miranda, hasta compadre pues de Peña Nieto. Allí estuvieron Carlos Romero de Champs, líder petrolero en ese entonces, el expresidente Enrique Peña Nieto, la pareja del expresidente Peña Nieto, Tania Ruiz, Juan Collado, el abogado. Obviamente fue invitado Julio Iglesias para que cantara, Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México, el extitular de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán,
Y chan, estuvieron los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora y el señor del que estamos hablando, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Insisto, si hay aclaraciones que se tengan que hacer, pues que nos la hagan llegar y compartimos aquí la información que nos hagan llegar. Pero también tengo información que circula profusamente en redes sociales que Emilio Gamboa Patrón, ¿se acuerdan de Emilio Gamboa? Estaría operando la candidatura de Gutiérrez Ortiz Mena para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la pregunta es si don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena también tiene nexos o amistades con Manlio Fabio Beltrones Rivera, el amigo de Ciro Gómez Leiva, el que fuera presidente del PRI, el que fuera senador, el que fuera diputado, el que fuera gobernador de Sonora, y también señalado por dineros en Andorra y señalado en esta operación Zafiro. En sus tiempos fue cuando ocurrió aquello. Lo planteo, mi querido Ricardo, porque no podemos callar como han callado como momias los que han sido exhibidos una y otra vez. De todo esto que he puesto sobre la mesa, si hay algo que aclarar, que diga él, yo no soy amigo de Manlio Fabio. Mentira que Emilio Gamboa esté candidateándome a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí te la dejo, mi querido Ricardo, para cerrar este tema. Pues si hubiera algo que aclarar sería tremendo, porque Emilio Gamboa Patrón fue precisamente también director del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue secretario particular de Miguel de la Madrid Hurtado, fue secretario particular del titular de programación y presupuesto, que en una época fue precisamente Carlos Salinas de Gortari, fue secretario de Comunicaciones y Transportes, se enriqueció durante su paso como director en la Lotería Nacional, fue subsecretario de Comunicación en la Secretaría de Gobernación, un personaje terrible, Emilio García Patrón. Gamboa Patrón, Gamboa Patrón, un personaje tremendo. Yo recuerdo aquellas marchas que se hacían de trabajadores del Seguro Social, cuando yo todavía ni siquiera andaba por ahí, pero lo recuerdo perfectamente porque familia trabaja ahí y acompañábamos y todo. Fue Gamboa Patrón nada más ni nada menos que el coordinador de la campaña fallida a la presidencia de Francisco Labastida Ochoa, un personaje que ha tenido una cola tremenda que le pisen, muy amigo, muy compañero de Roque Villanueva, la Roque Señal, todo el mundo la recordamos, muy amigo de Ciro Gómez Leiva, Manlio Fabio Beltrones, que es el tío de uno de los personajes fuertes en Grupo Imagen. Es algo que tendría que aclarar Ortiz Mena, porque esta candidatura que estarían impulsando desde medios de comunicación de la oposición suena fuerte, sin duda es uno de los personajes más ricos. El presidente López Obrador lo dijo en tono de clave, pero si hacemos la revisión, no es Margarita Ríos Farjat, no son el resto de los ministros, porque estos ministros no provienen de ese raigambre. Alberto Pérez Dayán no creo que lo sea, Luis María Aguilar tampoco, Loreta Ortiz mucho menos. Yo creo también, coincido que es Alfredo Ortiz Mena. Bueno, lleva ahí el Gutiérrez, pero se lo quita siempre muy prudentemente, porque es como todos estos personajes, como Jesús Silva Herzog, que no es así, es Jesús Silva Márquez, pero se pone el Herzog, como Federico Reyes García, pero que se pone Federico Reyes Heroles, etcétera. Se cuelgan de los apellidos porque les gusta mucho, porque son personajes clasistas, porque son personajes que siempre han creído que el apellido tiene cierto raigambre, tiene cierta, desprende cierto halo de élite y se han colgado de ahí. Así que vamos a estar muy atentos, vamos a hacer esta revisión puntual,
porque sin duda es algo que tendría que aclarar todos estos personajes, porque están a favor de un personaje que, fíjate nada más, el abuelo, también hay que decirlo, fue el personaje que firmó los contratos de compra-venta en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari de Banamex. Entonces, ahí hay una tradición de venta del patrimonio mexicano que de caer en este personaje, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, habría que estarse cuidando los bolsillos, habría que estar cuidando la Suprema Corte de Justicia, que ya de por sí está infiltrada por el Grupo Nexos. El Grupo Nexos, como presentamos aquí en algún momento, le presta servicios a la Suprema Corte de Justicia, incluso le vendía una sección que todavía existe en la revista que se llama el Juego de la Corte. Y en el Juego de la Corte, que viene en la revista Nexos como una sección, se habla de los grandes perfiles, se critica a los enemigos, y entonces no nos sorprenda que en la revista Nexos, en la sección El Juego de la Corte, estén impulsando a este personaje, porque además es amigo de la casa. Hay por ahí, si no mal recuerdo, un texto ya publicado a favor de Ortiz Mena, lo ven con buenos ojos y por eso están todos a favor de esta persecución a la ministra Yasmín Esquivel. Lo han estado desde hace tiempo. De hecho, en este número de Nexos, el Güero Castañeda publica un texto en contra de Yasmín Esquivel, y bueno, pues no olvidemos, que el Güero Castañeda fue precisamente quien nombró en épocas de Vicente Fox a Guillermo Sheridan como agregado cultural en Francia, y de allá lo corrieron. Ya no está mi querido Vicente. Esa sí no me la sabía. Es que ando jugando con don David, le aplasta él, le aplasto yo. Pero bueno, a ver, mi querido Ricardo, esa no me la sabía. Oye, nada más, y grábenme, muchachos, nada más por no dejar. Si los conservadores, los rivales del presidente, están exigiéndole claridad a la ministra Yasmín Esquivel sobre su tesis presuntamente plagiada, podríamos pedir con toda transparencia que el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, considerado como el más rico de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien estaría siendo impulsado por esas fuerzas conservadoras para ser presidente de la Suprema, nos dé claridad de lo lícito de su fortuna. Es que yo soy muy mal pensado. Ya ven que el señor Alfredo Ortiz Mena, el señor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro, ya como ministro, fue invitado a la boda de la hija del señor Juan Collado, hoy tras las rejas, señalado de tener dinero mal habido. Y porque mi nana me enseñó que dime con quién te juntas y te diré quién eras. ¿Sería posible que así, con esa vehemencia que le exigen a Yasmín Esquivel, la ministra, que pareciera ser la única que tiene inclinación 4T, por llamarlo de alguna manera, así como con esa vehemencia le piden que aclare lo de la tesis? ¿Habría manera que a don Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena le pidamos claridad en sus dineros, en su fortuna? Ya ve que el señor estuvo en el SAT en tiempos de Calderón, y para evitarnos malos entendidos, a mí me gustaría, ¿no? Así como con la tesis, el patrimonio de estos personajes, para que se me quite lo mal pensado. Mi querido Ricardo Sevilla, ahora sí, traías otro tema que también va a dejar la víbora chillando, y perdón por extenderme con esto, pero si no decimos estas cosas aquí, Ricardo,
siendo sinceros, ¿tú crees que en Tercer Grado de Televisa el gran Raimundo Rivapalacio, el gran Sergio Sirviento, la Denise Merker, todos estos personajes van a decir lo que decimos en Sin Censura? ¿Ustedes creen que el alarraqui hitleriano va a permitirle a la honorable Lili Téllez o a Kenia López Rabadán o a Xóchitl Gálvez exhibir a estos personajes? Perdón, mi querido Ricardo, éntrele con todo. Pues a lo mejor sí lo iban a decir, mi querido Vicente, pero como no hubo programa esta semana, pues ya lo dejaron ahí en el tintero y se les va a olvidar para la semana en donde se reincorporen. Pues nada, público memorioso, hablando de personajes chayoteros y de medios de comunicación corporativos que se venden al mejor postor. Ahora que estás hablando, querido Vicente, de esta boda, que no fue precisamente de personajes panistas, sino de personajes priistas. Ahí veíamos a Peña, veíamos a Carlos Salinas de Gortari, veíamos a Deschamps, veíamos a todos una de las planas mayores y más lesivas del Priato. Pues resulta que uno de los medios de comunicación que más priistas son, que tienen vínculos con el grupo Atlacomulco, que tienen vínculos desde luego con La Razón de España, es La Razón de aquí, La Razón que dirigió Pablo Iriart, La Razón que dirigió Rubén Cortés, este personaje cubano que ahora abjura de Cuba, y este medio de comunicación pues recibió, de acuerdo con información que nos da gente que trabajó en el periódico La Razón, que ahora trabaja en otro lado, no le vamos a decir dónde porque nos pide precisamente que le guardemos ahí la identidad, pero nos informaron que este periódico La Razón, que pertenece a esta empresa que usted está viendo en su pantalla, LRHG Informativo SADCB, recibía 3 millones de pesos mensuales, sí, 3 millones de pesos mensuales de parte de Liconza en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nos mandaron el contrato y en efecto ahí lo tenemos con subrayados que usted puede ver, 3 millones de pesos por una campaña que Liconza pues en ese momento estaba atizando. Nos envían el contrato, nosotros lo revisamos porque es lo que tiene que hacer un periodista, revisarlo. Y entonces aquí nos damos cuenta de que les da esta cantidad mensual por una campaña, en este caso que se llamaba Liconza, la leche que fortalece a México, versión Liconza, la leche que fortalece a México, y se los daban mensualmente. De eso no va y pregunta el corresponsal de apellido Chaparro en la mañanera, no va y pregunta nada acerca de eso, porque sería la mar de interesante saber por qué pagaban 3 millones de pesos mensuales y la fecha es del 27 de noviembre de 2018, es decir, días antes, una semana antes de que el presidente López Obrador entrara en funciones. De ahí nosotros nos damos cuenta de que estos personajes que en el periódico La Razón están muy enojados, están muy irritados contra la Cuarta Transformación, es precisamente por eso. ¿Qué medio de comunicación que recibiera 3 millones de pesos mensuales iba a estar contento de que le quitaran ese presupuesto? Pues ninguno, y mucho menos un periódico que prácticamente nadie lee, un periódico que se alimenta de todos los refritos que obtiene de La Razón, de La Razón de España y de todas las filtraciones que le hacen llegar. No, este periódico no, nunca ha destacado, nunca ha tenido buenas notas, es un periódico que prácticamente nulo, y sin embargo es brutalmente anti-López Obradorista. Lo sabemos que por ser priista, justamente por eso tiene esa línea editorial, pero ahora se ha vuelto todavía más beligerante, justo por eso, porque 3 millones de pesos mensuales, y esto de Liconza. Ahora, imagínese usted si nos ponemos a rastrear los contratos de esta empresa,
¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con dinero tremendo. Y eso es la cantidad que Liconza le estaba dando a este periódico. Imagínese usted cuánto le daría al periódico Reforma, cuánto le daría al periódico El Universal, al periódico Excelsior, que son periódicos más grandes, les daría un dinero mayor. Vamos a poner énfasis en eso, vamos a estar trabajando, por supuesto, toda la semana, todo el tiempo, incluso vamos a estar trabajando de más. Mañana tenemos reportaje especial y vaya que va a dejar la víbora chillando, porque estamos ya en la parte última de la redacción haciendo muchas entrevistas, porque algo le va a dar a Guillermo Sheridan después de lo que revelemos el día de mañana, mi querido Vicente. Pues no sé cuánto hayan repartido al Reforma, al Universal en el tiempo de Enrique Peña Nieto. Lo que sí sé es que si le metieron 250 millones con Joaquín López Dóriga, pues que cada quien vaya haciendo sus datos, sus ideas, mi querido Ricardo Sevilla. Pues estaremos al pendiente mañana miércoles de investigación especial. Ricardo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que vea lo que publicas en redes sociales, lo que publicas en el diario Basta, lo que dices, lo que presentas en tu canal de YouTube también? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Síganos, por favor, en nuestras redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, sin nada más. Síganme, por favor, en Los Datos Duros, a través de YouTube, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros, para que no haya pierde. Síganme en el diario Basta. Hoy publicamos nuestra columna, ya la compartimos en redes sociales. Síganos, por favor, por supuesto, aquí en Sin Censura, este medio de comunicación libre e independiente, le pese a quien le pese, donde estamos participando al filo de las 11 de la mañana, y no se pierda nuestra investigación del día de mañana, porque va a dejar, como dice mi querido Vicente, la víbora chillando. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Te mando un abrazo, Ricardo Sevilla, el maestro Ricardo Sevilla, hablando sin pelos en la lengua, y quien ya llegó también